pues yo soy Paula Mateos, se me conoce en el perfil de Paula_Mateos90, a mis coquitos, que es como llamo cariñosamente a todos los opositores que están siempre ahí dándole al coco, y también tengo un canal de YouTube que se llama Paula Mateos. Me hace mucha ilusión estar aquí ayudando en el evento que hace Opositates para explicaros un poquito todo lo relativo a técnicas de estudio y que os pueda ayudar en el estudio del día a día de las oposiciones. Y bueno, pues yo aprobé las oposiciones del letrado consistorial, estudiaba para abogacía de la comunidad autónoma, suspendí el cuarto examen y justo me salió la oportunidad de una oposición prácticamente similar, me presenté y aprobé. Y aquí estoy. Bueno, pues el tema que voy a tratar yo va a ser sobre las técnicas de organización, la organización durante las oposiciones, porque creo que es algo fundamental y muchas veces ya no consiste tanto en las horas que tengas, sino en cómo las aproveches. Vamos a hablar también de alguna técnica de memorización, otra de las preguntas recurrentes sobre cómo estudiar, dónde estudiar y espero que os sirva de ayuda. Ya sabéis que siempre os digo la importancia que tiene la organización, ya no solo en las oposiciones, sino en toda nuestra vida. Yo actualmente todos los domingos los utilizo para organizarme toda la semana, para saber los juicios que voy a tener, si tengo alguna mesa de contratación, cualquier cosa. Y es fundamental. Una de las cosas que os agobia es que pensáis a veces que organizarse es organizarse en 5 minutos y no es así. Es decir, me decís, oye, es que mirad, estoy perdiendo 1 hora y solo me he organizado 4 días. No pasa absolutamente nada. A mí me pasa constantemente. Organizarse requiere tiempo y muchas veces es preferible estar 2 horas o 3 horas organizando toda la semana y dejarlo todo atado que por querer correr lo que luego no nos sirva a la hora de estudiar. Entonces, cogeros un día que estéis tranquilos para organizaros toda la semana e ir poniendo las distintas cosas que tenéis que hacer. Por ejemplo, pues si trabajamos por la mañana, nos ponemos por la mañana a trabajo, calculamos, pues tengo que llegar a casa a esta hora, tengo que comer, ¿a qué hora me pongo? Y más o menos si vosotros vais haciendo eso, si sabéis los huecos que tenéis, ya sea porque estéis trabajando y a la vez estudiando, incluso estéis todo el día estudiando, es necesario organizarse por el hecho de ir viendo los distintos huecos que tenemos. Si yo, por ejemplo, ya a principio de semana sé que por las mañanas tengo que trabajar, pero que el miércoles por la tarde tengo que ir al médico, que el martes tengo academia y que hay algún día que quiero ir al gimnasio pues para desconectar, si yo voy organizando todas esas cosas que tengo a lo largo de la semana, eso me va a permitir dos cosas. La primera es que voy a ver los distintos huecos que tengo y voy a poder hacer una organización óptima y luego me va a reducir la ansiedad. No es lo mismo presentarse el lunes sabiendo que tengo el médico el miércoles, pero luego tengo un hueco para estudiar, que el martes voy a estudiar todo el día y voy a aprovechar para ir al gimnasio, y que hay otro día que tengo academia y entonces ese día aprovecharé para hacer este recado y así no pierdo el tiempo, otro día de estudio. No es lo mismo eso que de repente ponerte el lunes, ponerte a estudiar, acordarte que tienes que hacer un recado, no saber cuándo tienes que hacerlo, que tienes médico el miércoles. No sé si sabéis un poco por dónde voy. La cosa es tratar de reducir la ansiedad lo máximo posible y que cuando estéis estudiando estéis tranquilos porque sepáis los huecos que tenéis para estudiar, los huecos que tenéis para hacer recados, los huecos que tenéis para hacer deporte y los huecos que tenéis para ir a la academia y hacer los ejercicios de la academia. Eso es fundamental. Yo, por ejemplo, tenía una agenda y lo que hacía era que cada semana me ponía todos los temas que tenía que estudiar. Si, por ejemplo, el preparador me mandaba 7 temas para estudiar, lo que hacía era mirarme los temas que me tocaban, me los organizaba también en función de la dificultad en los distintos días y una vez que me había organizado todo lo relativo al estudio, me iba metiendo en las distintas cosas que tenía que hacer. Preparador, pues lo tenía el miércoles por la tarde. Bueno, pues voy a aprovechar y esa tarde, como ya la pierdo yendo al preparador, pues voy a aprovechar para hacer algún recado. Mi día libre, pues mi día libre es el domingo. Bueno, pues como el domingo voy a estar más relajada y voy a desconectar, el lunes me puedo meter el tema que es más complicado porque voy a estar más tranquila. Son distintas técnicas o distintos mecanismos que se utilizan y que yo, por ejemplo, he ido utilizando para, como os he dicho, estar más tranquila a la hora de estudiar. Entonces, bueno, este es mi sistema y espero que os sirva. Bien, respecto de las estrategias de estudio, hay una de las cosas que sí que quería comentar porque me lo preguntan muchos coquitos y es el caso de que, por ejemplo, tengamos pues una oposición, vamos a imaginar que tenemos 40 temas y nos hemos estudiado 30 y tenemos el examen dentro de poco.
Entonces, una de las preguntas que se repite es, ¿qué hago? ¿Me estudio otra vez esos 30 temas, los repaso, le doy una mayor profundidad y me dejo 10 temas? ¿O me estudio todo, lo que supone que hay temas pues, que no voy a poder repasar tanto como me gustaría? Aquí hay que tener cuidado porque tenemos que distinguir dos momentos distintos. El caso de que, por ejemplo, vayamos a un examen a probar suerte, pues porque queramos simplemente verlo, acabemos de empezar, o llevemos un tiempo estudiando y todavía no nos hayamos presentado a un examen de la oposición y vamos pues a cantar una bola, a hacer un test, eso no pasa nada. Eso yo, por ejemplo, lo hice cuando fui a Madrid al examen de abogacía a cantar una bola y simplemente lo que hice fue asegurarme los temas que componían esa bola. ¿Para qué? Para poder garantizar que yo iba a cantar ese día y ver un poco cómo era. En el caso de que sea un test, pues si os podéis garantizar un porcentaje de las preguntas y no tenéis perspectivas de aprobar, sino simplemente queréis ir a verlo, no pasa nada. Pero hay que tener cuidado cuando ya llevamos un tiempo estudiando, ya tenemos, digamos, una estrategia hacia el examen, queremos aprobar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. No podemos dejarnos temas sin estudiar. Esto es súper importante porque de nada nos sirve estudiarnos 30 temas súper bien si luego nos preguntan algo de esos 10 temas. Es preferible estudiarnos todo que decir, pues por ejemplo, no me estudio estos 10 para requete repasar el resto. No, eso no es una buena estrategia porque te puedes poner nervioso, llega el día del examen y sabes que aunque te hayas repasado muy bien 30, hay 10 que no te has estudiado, no te la vas a jugar si llevas un montón de tiempo estudiando por 10 temas, es que realmente la balanza no compensa. Y luego el otro día yo también hablaba con algunos coquitos que me decían, pues es que mira, tengo X temas y hay determinados temas que el porcentaje de preguntas que hay en el tipo test es muy bajo. ¿Qué hago? ¿No me lo miro? Pues yo aquí también, ya se lo dije a esos coquitos, pienso que es un error. Primero porque ahora mismo estamos en una situación un poco rara con esto del coronavirus, ha habido oposiciones que se han paralizado, que se van a juntar opositores y puede ser que el estudiarte ese tema, que son 3 preguntas, que son preguntas que es un porcentaje muy bajo en el examen, puede ser que marque la diferencia. Puede ser que haya gente que no se estudie esas preguntas y que tú al habértelas estudiado marques la diferencia y pases. O incluso puede ser que ahora que está toda esta situación tan rara, quieran hacer un examen, puede ser un poquillo más complicado y digan, bueno, pues vamos a poner un poco de esas preguntas que nunca ponemos. Entonces, si tienes tiempo y si vas a un examen con perspectivas de aprobar y con posibilidades, no te la juegues por 10 temas, ni por 15, ni por 20. Estúdiate todo. Es preferible ir con todo más justo, pero con todo, que con 30 temas perfectos y con 10 sin estudiar. Os voy a hablar de los dos sistemas que hay de estudio, que es el sistema de arrastre y el sistema de vueltas. El sistema de arrastre consiste en que nosotros empezamos la oposición y, por ejemplo, empezamos estudiando la primera semana 4 temas. Entonces, la segunda semana lo que hacemos es estudiar 2 temas nuevos y arrastramos esos 4 anteriores y así sucesivamente. También hay otro sistema de arrastre que lo que consiste es, yo estudio esta primera semana 4 temas, la siguiente semana me estudio 2 temas nuevos y cojo 2 de la semana anterior. Es decir, en vez de ir sumando absolutamente todos los temas, cojo 2 nuevos y dejo 2. Son 2 sistemas de arrastre, que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Y os voy a explicar también el sistema de vueltas y luego os explicaré las diferencias de ventajas e inconvenientes entre cada uno. El sistema de vueltas consiste en que, si seguimos el ejemplo anterior, yo tengo una oposición de 40 temas, me estudio del tema 1 al tema 40 y vuelvo a empezar. Y así sucesivamente, dando una vuelta, del tema 1 al 40 es una vuelta, una segunda vuelta del tema 1 al 40 y así sucesivamente. Hay otra forma de estudio de vueltas que consiste en hacer unas vueltas por bloques. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en mi oposición contando con esta posición que hemos dicho de 40 temas, 20 temas, por ejemplo, de derecho civil y 20 temas de derecho procesal, yo empiezo estudiándome los 20 temas de derecho civil. Una vez que termino los 20 temas de derecho civil, empezaré con nuevos de procesal y a la vez arrastrando el bloque de civil. Esas son las dos formas fundamentales de estudiar, el sistema de arrastre y el que os acabo de explicar, el sistema de vueltas. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas e inconvenientes? Con el sistema de arrastre vas a ir mucho más tranquilo porque realmente es como una calma para el opositor. Vas mucho más lento, ese es el inconveniente, pero sí que es verdad que tú vas a ir afianzando cada semana los temas. Si tú empiezas, ya sea por cualquiera de los dos sistemas de arrastre que he explicado, empiezas estudiando 4 temas, a la semana siguiente te metes 2 nuevos, pero arrastras esos 4, a la siguiente otros 2 nuevos y arrastras los anteriores, realmente tú vas a estar más tranquilo, más tranquila, porque sabes que lo que te estás estudiando hasta ahora, aunque vayas lenta, te lo sabes bien.
¿Cuál es el problema? Lo que he dicho, que es un sistema a veces que es lento. Entonces, en función de cuando tengamos el examen o las perspectivas de examen, hay veces que ese sistema puede no valernos. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del sistema de vueltas? La ventaja es que obviamente vas a ir más rápido porque vas a ir dando vueltas al temario, pero el inconveniente es que sí que te va a crear un poquito más de inseguridad. Tienes que aprender, digamos, a controlar que no puedes controlar todo. Es como un poco contradictorio, porque sí que es verdad que puede ser que tengas que controlar un poco más la ansiedad, porque cuando des la vuelta entera y vuelvas a empezar otra vez con el tema 1, seguramente hay muchas cosas de las que no te vas a acordar, no pasa nada, es normal y seguramente te va a costar estudiar ese tema mucho menos tiempo, pero sí que tienes que lidiar con el hecho de que no te vas a acordar de una forma tan precisa como si fueras por el sistema de arrastre. Esto generalmente las academias o cuando vais a preparador os suelen recomendar el tipo de sistema. A mí, por ejemplo, tampoco me dejaron opción. Yo fui por el sistema de vueltas por bloques que os he explicado. Y al final acabas haciéndote al sistema, así que yo os recomendaría que cojáis el consejo de lo que os diga vuestro preparador, porque sí que es verdad que hay oposiciones en las que siempre se lleva el sistema de arrastre, pero hay otras en las que no es posible. Entonces eso, si podéis, hacer caso a vuestros preparadores porque os podrán aconsejar mucho mejor. Aquí realmente no hay una respuesta correcta, es decir, no hay una solución de decir hay que estudiar sí o sí en casa. Esto os lo digo porque hay muchas veces que la gente me dice, oye, es que yo me concentro mucho más en la biblioteca, pero es que me dicen que es preferible que estudiemos en casa. Da igual, tienes que estudiar donde te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, toda la carrera la estudié en una biblioteca y en cambio la oposición la estudié en casa. Sí que es verdad y que os puedo decir que si, por ejemplo, tenéis que cantar los temas, con esto hay que tener un poquito de cuidado porque si cantáis, por ejemplo, en voz baja en la biblioteca, los tiempos hay veces que no son exactamente iguales. Yo, por ejemplo, si tenía que estudiar algún día en la biblioteca por cualquier cosa y tenía que cantar y cantaba muy bajito para no molestar, sí que es verdad que hay veces que los tiempos se me quedaban distintos de cuando lo hacía en casa tranquilamente cantando con voz normal. Eso por un lado. Por otra parte, sí que es verdad que yo lo que os aconsejaría, aparte de deciros que estudiéis donde queráis, porque eso ya es a gusto de cada uno, que sí que lo ideal o lo idóneo podría ser también que hicierais como un remix en caso de que seáis personas que estudiéis siempre en la biblioteca. Esto lo digo sobre todo porque hay momentos en los que los estudiantes de la universidad van a las bibliotecas, es súper difícil encontrar sitio y muchas veces las palizas de madrugones que os pegáis son impresionantes. Así que yo, por ejemplo, lo que hice cuando ya más o menos sabía que iba a estudiar las oposiciones, como yo siempre estudiaba en biblioteca, empecé a tratar de acostumbrarme a que no me importara, digamos, el lugar de estudio. ¿Por qué? Porque si un día, por ejemplo, yo voy a la biblioteca y no tengo sitio, si yo no sé estudiar en casa, es que para mí va a ser ese día perdido y esto lo tenemos que evitar. Así que yo estudiaba de lunes a viernes en la biblioteca el último año de carrera y los fines de semana, que era cuando había muchas más filas, había muchas bibliotecas que no abrían, estudiaba en casa. ¿Qué pasó? Bueno, pues que los primeros días sí que me costaba estudiar y sí que me costaba concentrarme, pero luego fui aprendiendo a estudiar ya fuera en la biblioteca o en casa. Entonces, mi recomendación es, si a ti te gusta estudiar en la biblioteca, estudia en la biblioteca. Si tú estudias bien en casa, estudia en casa. No vas a probar una oposición por irte a un sitio o a otro. Tienes que hacer lo que a ti mejor te vaya. Pero sí que es verdad que si estáis en algún momento en el que hay muchísima gente en las bibliotecas y estáis pensando en quedaros en casa, para aprender a hacer, digamos, esa transición, podéis hacer lo que os he comentado, estudiar unos días en la biblioteca y luego algún día empezar a estudiar en casa para que no os pueda condicionar el lugar de estudio. Esto me lo preguntáis muchas veces y os da mucho miedo, pero es que yo creo que incluso si os afecta, puede afectaros de forma positiva. Muchas veces, por ejemplo, en verano lo que yo solía hacer como estudiaba en casa, os he comentado que estudiaba en casa, llega un momento que cuando estás siempre en la misma mesa, con el flexo en el mismo lugar, te agobias y es como muy monótono. Entonces yo tenía algunos mecanismos para que pensara que estaba en otro lugar y es que realmente eso a mí me beneficiaba a la hora de estudiar porque ves que estás en otro sitio y es como que te concentras más. Entonces, por ejemplo, lo que hacía era cambiar el flexo de sitio, cada cierto tiempo lo cambiaba de sitio y aunque parezca que no, simplemente la incidencia de la luz desde otro lugar hacía que sintiera que estaba en otro sitio de estudio. Luego, por ejemplo, en verano yo lo que hacía, que lo cuento también por algún vídeo de YouTube,
es que me iba, por ejemplo, a la terraza en verano, cuando no me pegaba el sol de lleno, y me ponía ahí unas horas a estudiar. Pues el estudiar en otra zona a mí me beneficiaba. Incluso en verano había alguna semana pues, que nos íbamos a la casa de la playa y yo me ponía a estudiar en el salón, hacía mis horas, obviamente no me iba con toda la familia, sino que me iba solo con mi pareja, pero ahí me ponía a estudiar. Y no pasa absolutamente nada, lo podéis probar, porque realmente muchas veces tenemos mucho miedo de cambiar el sitio de estudio por si no nos vamos a concentrar, y hay veces que el cambiar el entorno sirve para estar más atentos, para estar más tranquilos. Estás, por ejemplo, en otro sitio, estás en el pueblo, si te vas, sabes que al día siguiente vas a tener tu día libre y vas a poder estar con la familia, o sabes que vas a poder comer acompañado. Y hay veces que eso, que parece una tontada, te motiva muchísimo a la hora de estudiar. Yo, por ejemplo, cuando me iba a la playa y sabía que si acababa lo que me tocaba, los temas que me tocaban a la hora concreta, pues por ejemplo, si acababa a las 8 de la tarde y sabía que si me había estudiado todos los temas a las 8 me podía ir a dar una vuelta o a dar un paseo por la playa, a mí eso me motivaba y me animaba muchísimo. Entonces también hacía que yo estudiara más concentrada. Así que si os estáis preguntando si os vais a desconcentrar por iros a otro lugar, de verdad, probarlo. Que puede ser que, a ver, pues que cada persona es un mundo, pero que no os dé miedo, porque sí que es verdad que os podría ayudar a concentraros el estar en otro lugar y en otro entorno de trabajo. Así que animaros y si estáis pensando en eso, de verdad, iros, que yo creo que puede ser una buena motivación el tener ahí un ratito libre con vuestra familia, con amigos y, y que podáis estudiar un poquito más concentrados y en otros sitios. Yo siempre he dicho que al final realmente el tiempo de estudio lo vas a ir marcando tú a lo largo de la oposición. No es lo mismo empezar una oposición que llevar 3 meses, que llevar un año, que llevar 2 años. Y hay veces que me preguntáis, ¿cuántas horas estudiabas? Y claro, a mí me da apuro contestaros cuántas horas estudiaba porque es que realmente ni siquiera lo sé. He ido pasando por un montón de etapas. Y la verdad es que al final el tiempo no os tenéis que agobiar porque lo vais a ir marcando vosotros. Yo cuando empecé a estudiar me marcaba como si fuera un horario de trabajo. Yo me imaginaba, digo, bueno, pues vamos a imaginar que estoy trabajando en una tienda de ropa o que estoy trabajando en el Corte Inglés y yo me pongo pues de 8:30 a 1:30, paro y luego por la tarde, unas 8 horas. Y hacía como un turno de trabajo. Y así estuve un tiempo hasta que me fueron subiendo paulatinamente el ritmo de estudio de los temas. Cuando, por ejemplo, el preparador ya te cambia un poquito la planificación y te sube algún tema, que esto es paulatino, pues tienes que ir subiendo un poquito las horas. Entonces, ¿cuántas horas tienes que estudiar? Pues tienes que estudiar lo que necesites. Obviamente lo que necesites dentro de un límite. Si, por ejemplo, hay un día que lo tienes, que no te puedes concentrar, que te cuesta mucho estudiar, no te vas a pegar hasta las 12 de la noche. Pero lo que no quiero, por ejemplo, es que os pongáis a estudiar hasta las 9 de la noche porque si no os sentís mal, cuando realmente podéis acabar a las 7. Y al revés, si de repente hay unas semanas que os han cambiado la planificación y hasta que os adaptéis necesitáis estudiar 2 horas más, pues estáis 2 horas más. Dentro, obviamente, del límite normal de estudio. No nos vayamos aquí a pasar, que no quiero que nadie esté todo el día estudiando porque lo he dicho yo. Pero la cosa es eso, poco a poco os vais a ir dando cuenta, es todo muy paulatino, así que cuando me preguntáis cuántas horas estudiabas cuando ibas a hacer el examen que aprobaste, pues hombre, llevaba 3 años y medio estudiando una oposición y no es lo mismo que estar empezando. Así que esto es poco a poco y poco a poco ir aumentando el ritmo de estudio. Nadie empieza una oposición y se pone a estudiar 10 horas en un día. Y si hay alguien que le haya pasado eso, que me cuente cómo lo ha hecho, porque yo en mi vida he podido. Simplemente es poco a poco, pasito a pasito, iréis subiendo el ritmo de estudio, iréis subiendo la concentración y os iréis dando cuenta conforme vayáis estudiando los temas y ya sea 2, 3, 4, 5 veces que veis un tema, que os va a costar cada vez menos. Esto por un lado. Y luego también quería hablar sobre el tema de los descansos. ¿Cuándo hay que meter descansos? Yo lo que no haría sería estipular un descanso de una forma rígida. Es decir, si, por ejemplo, hacemos un turno de mañana y decimos, bueno, pues mira, yo me voy a poner de 9 a 11 y a las 11 descanso sí o sí hasta las 11:30 y de 11:30 a 1:30. Pues tampoco lo veo bien. Creo que si, por ejemplo, estás a las 11 de la mañana acabándote un tema y estás súper concentrado, a lo mejor no es conveniente que en ese momento hagas un descanso, lo puedes hacer media hora más tarde. Así que yo lo que solía hacer era, no me ponía un momento de descanso concreto, sino que yo me ponía un turno de mañana, pues me ponía, por ejemplo, vamos a poner unas horas, pues de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
y no me ponía un break concreto de media hora, sino simplemente que si yo había acabado un tema y necesitaba un momento levantarme, darme una vuelta por el pasillo y hacerme un café, aprovechaba en ese momento, ya fueran las 11 o las 10:30, para hacer ese descanso. Entonces yo creo que los descansos, más que ponerlos de una forma rígida, se tienen que adaptar a vuestras necesidades. ¿Que hay un día que queréis hacer el descanso a las 11 porque habéis acabado un tema y estáis cansados? Genial. ¿Que hay un día que estáis súper concentrados y acabáis a las 12? Bueno, pues hacer un descanso a las 12, no pasa absolutamente nada. Y eso no supone que no tengáis una buena organización a la hora de estudiar, simplemente que el descanso se adapte a vuestro horario de estudio y de trabajo. Bueno, os voy a contar simplemente una serie de técnicas que yo utilizaba. Primero, había veces que lo que usaba eran las denominadas fichas, que son las típicas fichas cuadradas de color blanco, que hay veces que si tú tienes, por ejemplo, un caso práctico o tienes un test y tienes alguna serie de preguntas que te pueden fallar o que son recurrentes, te las puedes apuntar por delante y por detrás anotas la respuesta. Esto también es una buena técnica porque hay veces que estudiamos un tema, por ejemplo, el tema 1, y nos hacemos el test correspondiente, el tema 2, el tema 3, y tenemos 50 temas. Pero hay algunas preguntas, por ejemplo, que os pueden resultar complicadas o preguntas en las que hayáis fallado porque hay cosas que no entendáis, que si las podéis ir sacando de esos temas y las tenéis guardadas para cuando tengáis algún momento de hacer un repaso, es una muy buena opción. Por otro lado, también respecto de los artículos, yo tenía también otra serie de truquillos para los artículos, sobre todo del Código Civil o para los artículos de competencias. Hay veces que nos tenemos que estudiar competencias de los estatutos de autonomía o, por ejemplo, me acuerdo del Código Civil que nos teníamos que estudiar todo lo relativo a los bienes muebles, inmuebles, etcétera. ¿Qué hacía? Me inventaba una historia. Yo cogía, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Aragón, las competencias que había, pues que hablaba o sea, de pesca, de caza, de industria, y me hacía una historia que fuera cogiendo cada uno de los epígrafes, digamos, que componían las competencias de ese artículo. Así yo me acordaba de la historia y más o menos iba desgranando cada una de las competencias, por ejemplo, que incluían ese artículo. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas que más me sirvió. Respecto de las fechas y el número de los artículos, yo siempre lo he dicho que cuando estás haciendo un examen, sobre todo un examen oral, siempre queda muy bien si es posible decir el número de los artículos. Y yo trataba muchas veces de acordarme de ellos relacionándolo con algo de mi entorno. Por ejemplo, si tenía que acordarme del artículo 1976, yo me acordaba que 976 es el prefijo de Zaragoza, entonces siempre me acordaba. Luego también me acuerdo todavía de una sentencia que me tenía que estudiar, que era del 6 de julio, que es 6 del 7. Pues justo era el cumpleaños de una amiga, me acordaba de esa amiga y además 6 va al lado del 7. Son técnicas que parecen que es una tontada, pero realmente ayudan un montón. O, por ejemplo, cuando me tenía que estudiar algún artículo de la Constitución, lo relativo al 9.3, sobre todo, que dicen un montón de cositas que son súper importantes y que además lo tienes que decir en ese orden, yo lo que hacía era crearme palabras, pues como se hacía alusión a que la Constitución garantiza pues, el principio de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, pues iba cogiendo las distintas siglas y me hacía una palabra. Y eso me permite acordarme tanto hace tiempo que estaba estudiando como incluso ahora de determinados artículos. Así que son técnicas que si podéis aplicar y las queréis ver más a fondo, las podéis ver en el vídeo, pero son muy útiles. Bueno, pues espero que os hayan servido todas las técnicas que hemos ido hablando. Ya veis que al final no hay una respuesta correcta, sino que os tenéis que ir escuchando a vosotros mismos. El tiempo en la oposición os irá haciendo ver qué técnicas os sirven a cada uno de vosotros. Seguramente habrá cosas que consideréis que no es conveniente aplicar porque a vosotros no sirven y a otros sí. Cada opositor es un mundo, pero sobre todo lo que os diría es organizaros bien la semana, que no pasa nada por perder un par de horas organizándose, no os agobiéis porque es lo más normal del mundo, pero sobre todo organizaros los domingos para poder tener luego una semana muy productiva. Así que bueno, espero de corazón que os haya servido y si queréis poneros en contacto conmigo porque tengáis cualquier duda, ya sabéis que estoy en Instagram.